Muy bien, chicos, muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Pues el día de hoy, continuando con los demás temas del curso, les comentaba en el chat del VIP que el día de hoy vamos a entrar ya en un tema que es muy interesante. A muchas personas les gusta muchísimo operar bajo esta modalidad. En los índices sintéticos lo hemos testeado, lo hemos probado y tiene igual un muy alto rendimiento. Es una forma de operar con un alto nivel de probabilidad de tener también efectividad. Para muchos de ustedes que no conocen del patrón, de los patrones armónicos, de la operativa de patrones armónicos, vamos a aprender poco a poco a irlos conociendo. En realidad existen muchos patrones, existen una cantidad bastante grande, pero nosotros vamos a estudiar únicamente entre 4 a 5 patrones que son los más comunes. Entonces, decían antes por ahí en el chat interno que hay algunos que no conocen sobre el tema de patrones armónicos, pero hoy, y para los que ya lo conocen también, ¿verdad? Hoy vamos a tener una manera de interpretarlos, tal vez un poco diferente para algunos, y una manera muy nueva, ¿verdad? Para todas las personas que no conocen, pues, el tema. Hoy les quiero enseñar, y precisamente hace unos días atrás, cuando veíamos la clase de Fibonacci, yo les hablaba y les decía a ustedes que es importante el tema de respetar una configuración de colores. ¿Por qué razón? Porque ya ahora yo no voy a usar solamente el Fibonacci para entender las medidas de los patrones armónicos, sino que ahora me voy a basar también en los colores que yo designé. Esto me va a ayudar a mí para que visualmente yo pueda reconocer con mayor facilidad un patrón armónico. Ok, antes de entrar al tema de los patrones armónicos, chicos, me ponen ahí en la pantalla, en el chat, por favor, si se ve la pantalla o si se ve en negro o qué se ve. Mientras tanto, antes de entrar al tema de los patrones armónicos, tenemos que conocer la definición entre lo que son patrones M y patrones W. Para eso, yo tengo pues acá una forma en la cual vamos a estar interpretando el mercado. Algo bien importante es que cuando nosotros estamos hablando de lo que son patrones M o patrones W, vamos a dejar en claro de una vez algo muy importante. El patrón M es para compras. Esa va a ser la primera característica. Y el patrón W va a ser para ventas. ¿Okay? Esto es algo importante que tiene que quedarles bien claro. Ahora, ¿cómo sé yo o cómo voy a interpretar yo normalmente los patrones M y los patrones W? Ok, vamos a abarcar ese tema un poquito para que lo podamos comprender mejor. Cuando nosotros estamos estudiando el mercado, ya nosotros hemos visto que se mueve de diferentes formas. Yo voy a empezar a rayar acá por encima. Voy a poner una cortina de momento. Y nosotros podemos ver cómo el mercado normalmente va a reaccionar con impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos, ¿cierto? ¿Verdad? Normalmente el precio se mueve de alguna forma. Aquí tenemos una tendencia posiblemente como una acumulación. Luego podemos ver también tendencias alcistas y tendencias bajistas. Pero si ustedes prestan atención, muchas veces nosotros vamos a ver, por ejemplo, patrones de comportamiento que se parecen a una letra, que básicamente en este caso va a ser la letra M y la letra W. Entonces, por ejemplo, me van a responder en el chat, chicos, así que atentos todos. ¿A qué se les parece esto? Alguien rápido ahí en el chat. A una M, muy bien, ¿verdad? ¿A qué se les parece esto? Una W, muy bien. ¿A qué se les parece, por ejemplo, esto otro? Una M, correcto. Y así, si normalmente seguimos buscándolas y diferenciándolas, por ejemplo, cada vez vamos a ver cómo en el mercado vamos a encontrar figuras que tienen cierto parecido similar a una letra del abecedario. ¿Lo ven? Ahora, el mercado, algo que tenemos que entender bien claro, es que el mercado se mueve por fractalidad y que esa fractalidad muchas veces se ve afectada por lo que se llama la armonía, ¿verdad? Entonces, básicamente, ahí es donde nosotros podemos empezar a entender que mediante este tipo de patrones, nosotros podemos entender ahora qué son los patrones armónicos.
Un patrón armónico, chicos, básicamente es la formación de una M o una W en el mercado. Cada vez que nosotros estemos analizando la gráfica y de repente en temporalidades de 15 minutos, 1 hora, 5 minutos, 30 minutos, cuando nosotros identificamos un movimiento que parece una M, ya vamos a poder predecir muy probablemente qué es lo que va a ser el precio. ¿Y cómo lo puedo predecir? Bueno, buscando, por ejemplo, escenarios o puntos donde el precio pueda reaccionar a mi favor. Por ejemplo, cuando el precio, nosotros estamos buscando un patrón M, hay que entender que el precio, por ejemplo, se va a mover de la siguiente manera. Un impulso, un retroceso, un impulso, ¿verdad? O un movimiento más corto, un pequeño retroceso o a veces es grande, ¿verdad? ¿Y dónde nosotros vamos a aprovechar la formación de esta M? Bueno, básicamente que sería en el cierre de la M. ¡Pum! Esta sería nuestra oportunidad para operar en compras. ¿Dónde? Aquí. En este punto donde fue el bajo que vino a formar en esta zona. Ahora, si estuviéramos hablando de un patrón W, básicamente estaríamos diciendo que el precio hace un impulso, un retroceso, otro movimiento como si fuera un pequeño retroceso más y luego hace un impulso, ¿verdad? Este impulso llega hasta una zona y ¿dónde aprovecharíamos nosotros la oportunidad para vender? Pues básicamente donde termina la formación de la letra W. Chicos, me ponen ahí en el chat si hasta ahorita se entiende bien lo que acabamos de mostrar. Sí, perfecto, muy bien. Entonces, ahora que ya sabemos eso, por ejemplo, es importante que nosotros aprendamos a reconocer estos patrones. ¿Por qué a reconocerlos? Bueno, porque básicamente que esos patrones tienen unas formaciones o unas características que los diferencian a uno del otro. Ok, les decía que normalmente los patrones M y los patrones W hay que aprender a identificar que básicamente el patrón M va a ser para compras y específicamente el patrón W va a ser para ventas. ¿Dónde esperábamos el punto de reacción? Bueno, justamente al cierre de la letra o de la formación que va a parecerse la letra del abecedario que estamos mencionando. Por ejemplo, si nosotros aprendemos a ubicar este punto, ahí donde se da el circulito, ahí normalmente nosotros podríamos aprovechar y poner compras. ¿Ah? Y en el otro escenario, cuando se forma la W por completo, en este punto donde está marcado con el círculo, podríamos aprovechar para poner ventas. ¿Hasta ahí todo claro? Dice por ahí Josué, bien claro, excelente hermano. Ok, entonces ahora para diferenciar estos patrones armónicos uno del otro, quiero comentarles que vamos a estudiar primeramente de 4 a 5 patrones vamos a estar desarrollando. Entonces, el primero que vamos a estudiar, para que lo anoten de una vez ahí, chicos, se llama Bullish Bat. Este patrón va a ser para lo que son compras. Ok, vamos a borrar esto por acá. Ahí para los que van a ver la clase, les recomiendo que a esa imagen le tomen un screenshot y lo puedan pegar frente a ustedes por encima de la pantalla de su computador para que siempre puedan estar aprendiendo y reconociendo lo que son los patrones armónicos. Una forma muy importante, chicos, es verlo todos los días. De esa manera ustedes van a memorizar muy rápido las características de cada uno de estos patrones. Bien, acá yo tengo básicamente que la formación de un patrón armónico. ¿Cómo defino yo qué es un patrón armónico? Bueno, antes de empezar en esta parte, quiero decirles que, bueno, normalmente cuando estemos identificando un patrón armónico, los patrones armónicos no tienen, como quien dice, o el mercado no tiene una ortografía perfecta, ¿verdad? No es como que vamos a ver un patrón M de esta manera y bien, o vamos a ver un patrón W, ¿verdad? De esta forma y bien, ¿verdad? Como quien dice, en realidad el mercado nosotros lo vamos a ver, por ejemplo, como que las letras se parecen, ¿verdad? Que hay un alto, un retroceso, luego un movimiento y esto, ¿verdad? Pero básicamente, si prestamos atención, este estuvo más alto que este, ¿verdad? Luego habrá otro patrón que tal vez se parece, pero resulta que, por ejemplo,
llegó tal vez más abajo, digamos, este tiene una medida y si ven, por ejemplo, este otro llegó más abajo. Entonces, estas diferentes medidas es lo que me va a hacer diferenciar a mí cada uno de los patrones. Bien, les decía que normalmente no es necesario o no es reconocido que normalmente tengan, como quien dice, todos los puntos la misma altura, sino que las diferentes medidas las vamos a aprender a diferenciar para que reconozcamos cada uno de los patrones. Cuando estamos analizando, básicamente yo estaba haciendo este dibujo antes y la idea era, bueno, pues representarles el cómo nosotros podemos identificar el mercado, en el mercado un patrón BAT y cuáles serían esas medidas. Entonces, hasta acá vamos a aprender que a partir de ahora nuestros patrones armónicos van a tener un nombre y ciertas características. Y cuando estemos hablando de estas características, vamos a reconocerlas así. Primeramente, vamos a reconocer que el patrón armónico tiene 5 puntos de información. La primera letra va a ser X o el primer punto va a ser X, luego el segundo punto va a ser A, el tercer punto va a ser B y el tercer punto va a ser C. Perdón, el cuarto punto va a ser C. Ahora, siguiendo esa cronología, ¿cuál letra creen ustedes que me hace falta por acá? D, correcto, la letra D. Pero nosotros no sabemos cuál va a ser esa letra o dónde va a ser ese punto. Entonces, básicamente aquí vamos a aprender cómo puedo saber yo dónde va a ser el punto D. ¿Cuál va a ser esa forma mía para interpretarlo? Bien, chicos, alístense porque esto a partir de ahorita se pone bonito. La única forma en la que yo opero los patrones armónicos y que se me hace muy sencillo es utilizando la guía de colores, obviamente pues y la medida también, que me da el Fibonacci y con la configuración que ya teníamos. Normalmente vamos a esperar exactamente a que termine la formación de la letra, perdón, de la figura que estamos operando y justo en el punto D, ahí pondríamos nuestra operación. Muy bien, excelente. Facilísimo, ¿verdad? Ahora sí, vamos a buscar la herramienta de retroceso del Fibonacci. Ya habíamos estudiado lo que era el retroceso del Fibonacci, ¿verdad? Entonces vamos a buscar la herramienta. Básicamente sería esta que está por acá y seleccionamos. ¿Y cómo lo vamos a utilizar? Bueno, primeramente, chicos, lo que nosotros tenemos que hacer es identificar el primer impulso. En este caso, el primer impulso se desarrolla desde la letra X hasta la letra A. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es trazar el Fibonacci desde la X a la A. ¿Ok? Entonces, acá trazamos, selecciono y lo trazo. Muy bien. Entonces, ¿cuál debe ser la regla para saber yo que hasta este punto, supongamos que el patrón armónico, por ejemplo, todavía no se nos ha formado, ¿verdad? Más, vamos a quitar esto por acá y vamos a verlo de la siguiente forma. Hasta ahorita teníamos que se trazaba el Fibonacci desde el punto X hasta el punto A, ¿cierto? Muy bien. ¿Para qué me funciona este Fibonacci en esta medida? Bueno, básicamente que cuando estemos estudiando los patrones, les decía que este se va a llamar bullish BAT o lo podemos ver como patrón BAT para compras, ¿verdad? Así nomás, patrón BAT para compras. Recuerden que todos estos patrones los vamos a estudiar tanto para compras como para ventas. Así que son aplicables en cada uno de los índices. Todos son aplicables tanto para compras como para ventas, pero hay que entender que si estamos operando un índice boom, ustedes operarían, por ejemplo, un patrón en venta. No, ¿verdad? Buscaríamos únicamente los patrones que son en compra, los que van a favor del mercado. Ahora, y esto porque yo no recomiendo, sinceramente, yo no recomiendo operar los índices en contra de su estructura. Yo lo que normalmente recomiendo es operar a favor de la estructura de cada uno de los índices. Ok, entonces, ¿qué es lo que nosotros podríamos esperar? Básicamente, cuando nosotros trazamos las reglas, lo primero que nosotros vamos a tener que hacer es lo siguiente, identificar. ¿Saben ustedes, por ejemplo, dónde debería estar el punto B? Bueno, básicamente que para nosotros saber cuál es la fórmula del punto B, vamos a anotar lo siguiente. Dice que para saber si estamos
en una confirmación correcta, el punto B debe estar entre el 38.2 y 50%. ¿De qué? Bueno, del FIBO de X a A. La primera regla sería que el punto B tiene que estar ubicado entre la zona del 38.2 y el 50% del, me faltó aquí, del retroceso. Dice que el punto B tiene que estar entre la zona del 38.2 y el 50% del retroceso de FIBO de X a A. O sea, esto lo que quiere decir es que el punto B tiene que ser que esté ubicado entre la zona del 38.2 y el 50%. Ok, ¿cómo nosotros podemos interpretar eso? Básicamente, la idea aquí es que nosotros podamos identificar que el retroceso de ese impulso llegue a posicionarse justo en algún punto. No importa dónde, puede ser aquí o puede ser más abajo o puede ser prácticamente tocando el 50%. Pero el tema es que ese punto B tiene que estar sí o sí sin salirse, sin ninguna mecha que se haya salido ni nada. Ese retroceso del punto B tiene que estar en medio de esta zona. Y para eso nosotros diferenciamos esta zona con dos niveles ¿de qué color? De color rojo. Bien, entonces lo voy a ir marcando de esa forma, de color rojo. Ahora, ¿cuál es la segunda característica? Cada uno de los patrones van a tener 3 características y ya los vamos a ir identificando. Entonces, resulta que nosotros medimos el impulso de X a A y efectivamente el precio llegó a posicionarse en algún punto dentro de la zona del 38 y el 50%. ¿Hasta ahí vamos claros, chicos? Dice la pregunta, ¿qué pasa si baja más de esos puntos? Bueno, ya no sería un patrón BAT. Si ya el precio, por ejemplo, en este caso, rompió la zona del 50%, ya no es un patrón BAT. O si reaccionó antes, por ejemplo, en este punto y se fue, ya no es un patrón BAT. Tal vez puede que sea otro patrón si cumple con las medidas, pero si no, no es ningún patrón. Bien, entonces lo importante es que el punto B llegue a estar en cualquier zona entre el 38.2 y el 50%. Ahora, resulta que tenemos que averiguar ahora el punto C y el mercado nos lo va a ir diciendo, el mercado se va a ir desarrollando y resulta que, por ejemplo, acá se va a crear otro movimiento que va a llegar hasta la zona del punto C. Vamos a verlo por aquí. Entonces, ¿cuál es la siguiente característica a la que yo tengo que prestarle muchísima atención a la hora de estar estudiando los patrones? Bueno, básicamente que a estas reglas que vamos a estar mencionando por acá. Importante, chicos, estas reglas no son negociables. Tienen que respetarse al 100%. Entonces, hasta ahí se ve bien. Ok, la segunda regla dice que el punto C es igual a un retroceso que se va a generar y que el precio va a llegar entre el 38,2 y 88,6. Uy, profe, ahora sí me dejó enredado. Tranquilos, chicos, ya los voy a explicar. Del retroceso, ¿verdad? Del Fibonacci de A a B. Ok, el punto C dice, la regla de oro dice que tiene que estar entre el 38,2 y el 88,6 del retroceso del Fibonacci de A a B. Entonces, ahora nos está diciendo, la segunda regla, ahora nos está diciendo, antes trazamos el Fibonacci de X a A, ¿verdad? Ahora nos está diciendo que nosotros tenemos que trazar otra vez el retroceso del Fibonacci, pero dice que ahora va a ser del punto A al punto B. O sea, en este caso, desde aquí hasta aquí. ¿Y qué dice la norma? Dice que el punto C tiene que estar dentro del 38,2 y el 88,6. Entonces, ¿cómo lo vamos a marcar? Ok, trazamos desde A a B el siguiente Fibonacci. ¿Lo ven? Y dice que tiene que estar entre el 38,2 y el 88,6. O sea, que si nosotros esperamos, por ejemplo, el punto C debería estar en cualquier zona en medio, por ejemplo, por decirlo así, de todo este cuadro que yo estoy marcando. O sea, aquí la regla dice que el precio, el punto C puede haber llegado, por ejemplo, dice que puede haber llegado, por ejemplo, al 50%, puede haber llegado al 70,5%, puede haber llegado al 78,6% inclusive. Es más, puede haber llegado prácticamente que al 88,6%, pero sin haberlo roto y todavía estaríamos hablando de un patrón BAT. Ahora,
ya sabemos, ¿verdad? Que puede estar en cualquier parte. El punto C puede estar en el 61.8, puede estar en medio de cualquiera de las dos zonas. El único tema es que no quede por debajo del 38.2 y que no supere al 88.6. Hasta ahí vamos clarísimos ya. Ahora, ya tenemos la información del punto X, del punto A, del punto B y tenemos la información del punto C. Ahora, aquí la cuestión es identificar cuál es el punto D. Este es el que nosotros no sabemos, pero el punto D va a ser igual a la siguiente norma. Dice que si estas dos reglas se cumplen a la perfección, dice que el punto D básicamente sería el 88.6. Ahí, justo en ese punto, el 88.6, perdón, ¿de qué punto, verdad? Vamos a ponérselos aquí. Del retroceso de X a A. Bien, entonces el punto D sería básicamente el 88.6 del retroceso de Fibonacci de X a A. Ok, en este caso, por ejemplo, si nosotros prestamos atención, acá se está formando el patrón armónico. Ya tenemos la medida del punto B, ya tenemos la medida del punto C, y ahora el punto D dice que es el 88.6 del retroceso de Fibonacci de X a A. O sea, volvemos a tomar la información que se nos dio hace un rato, ¿verdad? Y ahora vamos a buscar el 88.6 entre el punto X y el punto A. Para eso revisamos el Fibonacci y vean dónde está el punto 88.6. ¿Lo ven? Entonces, básicamente lo que dice es que este patrón va a retroceder aproximadamente hasta el punto 88.6 y cuando llegue a tocar el 88.6 del Fibonacci de X a A, adivinen ahí qué va a pasar. Pónganme ahí en el chat qué creen que pasa cuando el precio llega a ese punto. Reacciona en compras. Ahora, algo bien importante. El tema de esto es que no siempre significa de que el precio va a llegar al 88.6 y ahí reacciona. No. Aquí la información básicamente que vamos a usar es que el precio puede inclusive romper un poco la zona, inclusive, y reaccionar. O sea, si estamos analizando, por ejemplo, en velas de 5 minutos, yo daría como un máximo, por ejemplo, a que el precio reaccione unas 5 velitas hacia abajo. Y si no se fue en compras como yo esperaba, entonces, pues cierro la operación. Ok, ¿cuánto por ciento de probabilidad tienen aproximadamente los patrones armónicos? Chicos, los patrones armónicos, hay gente que tiene diferencias de opiniones, pero creo que hay muchas personas coinciden en que un patrón armónico tiene entre un 87% de efectividad y un 93% de efectividad. ¿Les parece eso poco o les parece muchísimo? Bastante, ¿verdad? Es una de las maneras más seguras, una de las formas en las que normalmente el mercado tiene, como quien dice, un alto nivel de respeto. Cuando vemos escenarios como este que cumplen con todas las características al 100, normalmente tenemos un 93, entre un 87 y un 93% de probabilidad de que esa operación se gane. Muy bien, entonces, para entenderlo, este patrón, el bullish bat, funciona para compras, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver el siguiente. Este es para ventas. Bien, entonces, por ejemplo, vamos a desarrollar el patrón en ventas, lo vamos a desarrollar en base a esta explicación poco a poco y ustedes me van a ir dando la forma de armarlo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a borrar por acá, chicos. Hasta ahí todo claro, sí, me dijeron, ¿verdad? Hasta ahí todos estamos bien. ¿Ok? A esto después le toman una foto si quieren cuando estén viendo el video para que igual lo puedan tener por ahí. De todas maneras, chicos, también les quiero decir que yo voy a diseñar unas imágenes en las que les pueda pasar ese tipo de información para que lo puedan imprimir y lo tengan ahí de frente y se les va a facilitar muchísimo. Entonces, después de que se desarrollen las clases, les voy dando ese detalle. ¿De acuerdo? Entonces, no se preocupen que yo les voy a facilitar ese material. Créanme que descansen en mí. Ok, vamos a quitar esto por acá. Y chicos, a partir de ahorita quiero pedirle a 5 personas que participen y que abran el micrófono. Entonces, para no estar ahí pendientes, quiero que me pongan los primeros 5 que pueden participar ahorita mismo y que me pongan yo para preguntarles a ustedes. 5 personas, chicos, nada más 5 ocupo.
muy bien. Ahí tenemos a Catherine, excelente. Irving, muy bien. Josué, excelente. ¿Quién más? Dos más, chicos. Edil, muy bien. Y Miguelito, excelente. Con ustedes me voy a dar el ejemplo. Ok, tenemos que ya vimos lo que es el patrón BAT para compras, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a buscar las explicaciones o la forma, perdón, de identificar ese mismo patrón en ventas. Entonces, para eso, yo les voy a poner acá B, C, perdón, por acá y D. ¿Cuál va a ser el punto D? Ok, entonces, según la explicación que teníamos por acá arriba, voy a poner esto por acá, y dice, el bearish bat dice que tiene que estar entre el 38 y el 50, ¿verdad? Ok, entonces, por ejemplo, si yo identifico que tengo un impulso bajista, estamos en un índice crash, por ejemplo, ¿verdad? Estamos en el crash 1000. Voy a darles todo el escenario para que se lo imaginen. Estamos en el crash 1000. ¿Muy bien? Y ustedes en velas de 15 minutos, bueno, este es un detalle que también, chicos, antes tal vez no lo dije, o yo creo que sí lo mencioné, pero muy rápido. Para mí, la manera más efectiva de encontrar esos patrones es que en un minuto, en índices sintéticos, no sirven. Es más, en un minuto, por ejemplo, en binarias, para mí no eran realmente confiables. Yo los usaba mucho en binarias cuando operaban binarias y los usaba a 5 minutos. Para índices sintéticos, yo recomiendo que sean temporalidades de 15 minutos en adelante. En 5 minutos funciona a veces, ¿verdad? Pero en 15 minutos es un poquito más fácil de entenderlos y ver esos patrones. Ok, entonces decíamos que teníamos un impulso, ¿verdad? Entonces, el punto B, chicos, quiere hablar del retroceso, ¿verdad? O esto quiere mencionar el retroceso. Entonces, ¿cómo hago yo para saber si verdaderamente hasta aquí llevo la formación de un patrón BAT en ventas, un bearish BAT? ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer? Trazar el Fibonacci. Ok, trazar el Fibonacci. Muy bien. ¿De dónde a dónde? Dice César, retroceso del Fibonacci. Excelente, eso es. Muy bien, César, ¿de dónde a dónde lo trazo? De arriba hacia abajo. Correcto, de arriba hacia abajo. Muy bien. Punto X al punto A. Es correcto, exactamente. Aquí lo están viendo ustedes, chicos. Estas son las reglas, muchachos. O sea, de verdad se los estamos poniendo aquí súper fácil para que lo vean. Entonces, básicamente, la idea es que este patrón retroceda hasta el punto entre el 38.2 y el 50%. Hasta ahí, hasta esta zona donde está ahorita, ha llegado hasta esos puntos. No, no cumple. No, no cumple, No. ¿verdad? Entonces, hasta ahí no tenemos un patrón armónico, un bearish bat, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es esperar a que el precio llegue hasta ese punto y que de ahí comience a reaccionar, ¿ok? Ahora, ¿qué decía la segunda regla? ¿Qué decía la segunda regla? Pablo. Buscar el punto C. Correcto, el punto C es el que hace falta, ¿verdad? ¿Y cómo hago yo para identificar ese punto? Pasamos del retroceso de Fibonacci entre A y B. Es correcto, exactamente eso es. Trazamos el retroceso del Fibonacci entre el punto A y el punto B. ¿Y qué decía ahí la regla? Que tenía que retroceder y llegar hasta ¿cuál zona? 38.2 al 88.6. Correcto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá lo vemos, el precio llegó a estar dentro de esa zona, ¿sí o no? Sí, Ok, entonces ahí es donde nosotros, por ejemplo, ya podemos saber que muy probablemente si hasta ahí esas reglas cumplen, lo que podemos saber nosotros es que en el 88.6 inmediatamente ahí vamos a marcar una zona, ¿verdad? Porque cuando el precio llegue al 88.6, ahí yo es donde voy a tener una oportunidad para operar en ventas. Entonces, en base a lo que estaba diciendo antes la compañera Esperanza, por supuesto, hay que esperar a que se forme el patrón completo para poder operar. Pero antes de que se haya formado el patrón, yo puedo ir verificando si el patrón va cumpliendo con todas las reglas. Entonces, ¿qué pasa? Que muy probablemente el precio va a llegar hasta el punto D y de ahí en adelante va a comenzar a caer, ¿verdad? Hasta ahí, chicos, ¿todo bien? ¿Sí o no? y todo bien. Excelente, ¿verdad? Súper fácil. ¿Se les hace sencillo, chicos, la explicación? Sí, esta vez está más fácil. Ok, bien fácil. Ahora, hay una forma más para identificar si verdaderamente ustedes están trazando un patrón armónico de la manera correcta y es utilizando la herramienta de patrones armónicos. Entonces, para eso, chicos, vamos a poner esto por acá.
Para eso yo les voy a mostrar y normalmente la herramienta de patrones armónicos va a ser la que seleccionamos en algún momento que parece como una mariposita y que está dentro de las herramientas favoritas o las herramientas preferidas. Entonces, seleccionamos esa herramienta y hay algo que esa herramienta tiene y nos va a dar exactamente la información de lo que nosotros necesitamos. ¿Ok? Voy a tratar de limpiar la imagen un poquito y quitar los Fibonacci. Ya vimos que normalmente el precio llegaba hasta el 88.6 y hasta ahí todos vamos claros con la información, ¿verdad? Por acá teníamos el punto C y aquí claramente esta era nuestra forma o nuestro punto para operar esa zona. Bien, voy a borrar un momento los Fibonacci porque quiero que vean cómo puedo utilizar yo la herramienta de patrones armónicos para confirmar si estoy teniendo las medidas correctas. Entonces, básicamente, chicos, trazamos la herramienta de patrones y dice que esta herramienta se compone de 5 puntos que va a trazarse de X a A, luego a B, vamos a seguir el orden, luego a C y luego a D, luego exactamente a D, ¿verdad? Entonces, esta va a ser la herramienta de patrones armónicos. Por eso ustedes ven que yo normalmente a veces mando y ustedes ven esta figura o unas parecidas. Estas figuras lo que dicen es que cuando ustedes vean un análisis y ven una figura como estas, básicamente que el punto donde el profesor les está marcando la oportunidad para entrar a ustedes, o en este caso, muy probablemente por acá yo voy a tener las líneas de compra y stop loss, por ejemplo, o de venta en este caso, que sería un crash, de venta y stop loss. ¿Dónde sería eso? Bueno, en el punto D. Ahí donde nosotros vamos a poner nuestra operación en ventas. Hasta ahí vamos claros, ¿verdad, chicos? Esa va a ser la oportunidad para nosotros. ¿Alguna duda, chicos, por ahí? Vean que no hemos aprendido todavía a utilizar lo que son los retrocesos del Fibonacci, pero eso lo vamos a ir utilizando poco a poco. Ya eso lo vamos a ver, porque normalmente, dime. Una pregunta. Tú dices que tracemos, que miremos la gráfica a 15 minutos, ¿verdad? Ajá. Identificamos, digamos que yo me fui a acelerar y dije que primero la figura, pero no necesariamente la figura tiene que estar, sino la formación de la letra X a la letra A y a la letra B, ¿verdad? Así empieza. Así empieza, digamos que la formación de la letra W, o sea, no se ha formado completa, sino que trazamos X y A. El trazado de cuando se va a trazar el Fibonacci, tiene que estar incluida la mechita de la vela, de la primera y de la última línea. Tienen que Correcto. estar incluidas. Sí, correcto. Aquí se traza desde los puntos más altos hasta los puntos más Hasta los bajos. más bajos. Correcto. Se incluye Y las mechas así, de las velas. incluidas las mechas de las velas. Ajá. En todos los puntos. Se deben Correcto. tener en cuenta. Ok. Correcto. Ahora, algo bien importante y que eso que acabas de mencionar. Normalmente, las mechas se van a tomar en cuenta en todos los escenarios. La idea, chicos, en base a los patrones que vamos a estudiar, la idea es que las mechas, o sea, que el precio no rompa ni siquiera con las mechas los puntos que vamos a ir aprendiendo. Esto lo vamos a ver conforme vamos a ir explicándolo, pero la idea es que en este caso, por ejemplo, el punto B llega a una zona donde probablemente sería lo más óptimo que no rompa ninguno de los puntos. Porque ¿qué pasa si rompe alguno de los puntos, por poquito que sea? Eso le empieza a restar una probabilidad de efectividad a ese patrón que vamos a operar. A veces hay gente que dice, es que aquí rompió un poquitito y yo me la juego. Y yo cometo tal vez la imprudencia de decirle, no, no está bien trazado. Y de repente el compañero o la compañera, ¿verdad? Esperó el punto en la zona que normalmente está designada y el precio tal vez le subió o le rompió un poquito y se le vino. O reaccionó antes tal vez y se vino. Entonces, a veces pasa que hay esa suerte, por decirlo así, de que tal vez el precio nos ayude, pero de repente no es la manera correcta de poder identificar el patrón exacto, ¿verdad? O sea, que ya lo que estaríamos ahí operando sería algo similar a un patrón BAT, que podría dar efectividad, tal vez, o también podría no darla, ¿verdad? Ahora, hay otros patrones, dependiendo también
a veces podemos estar trazando mal la medida y de repente tal vez vimos que el precio hizo esto, ¿verdad? Y llegó hasta el 61.8. Y por ejemplo, aquí es donde vamos a empezar a entender el tema de los colores. Yo les decía a ustedes, cuando estén operando, por ejemplo, vean algo que no vamos todavía a entrarnos mucho, pero por ejemplo, en este caso, estamos operando un patrón BAT. La zona que estamos operando es entre el 38 y el 50, dice que son dos líneas de color rojo, ¿verdad? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, normalmente podemos identificar esta zona. Entonces, por colores, ¿dónde estaría mi siguiente nivel? En el color necesario para yo poder entrar a esa operación. En el rojo. En el nivel rojo, ¿verdad? Entonces, de esa forma, no me acuerdo cuál era el porcentaje. Ah, listo, era la siguiente línea de color rojo. De hecho, chicos, aquí, por ejemplo, en esta configuración, yo tengo marcado el 111 con color rojo también y les voy a pedir que lo cambien. Este lo pueden poner de un color como celeste, algo así. Eso fue una falla mía seguramente, pero el 100 o el nivel 1.11 o el 111 no es de color rojo, chicos, para que ahorita me di cuenta que lo tenía marcado en rojo y entonces hago la corrección. Bien, entonces, si operamos una zona entre líneas rojas, el punto de reacción, ¿dónde sería? En la siguiente zona de color rojo, ¿verdad? Ven entonces cómo, por ejemplo, los colores me sirven para identificar, por ejemplo, este punto. Ahora, supongamos que vemos esto así. La línea llegó a reaccionar, o ese patrón que vamos a ver ahorita mismo llegó a reaccionar ahora en una zona de ¿qué color? ¿De qué color es esa zona, chicos? Morada. Morado, ¿verdad? Entonces, después del 61.8, ¿cuál es el siguiente nivel de color morado? 78.6. Tarán, chicos, ahí tenemos otro patrón diferente y ahorita lo vamos a estudiar. ¿Lo ven? ¿Ven para qué me van a servir las diferentes líneas de colores en el Fibonacci? Nos va a funcionar para precisamente ir identificando dónde puedo ver yo con mayor claridad los retrocesos, los impulsos, dónde llegó el punto B, dónde llegó el punto C, dónde llegó el punto, y todos ahí vamos a irlos identificando. Ahora, vean algo aquí. Vean algo por acá. Si ya eso les quedó bien claro, por ejemplo, ¿qué me dicen ustedes, por ejemplo, si el precio, el punto B, hubiera llegado a la zona del 70.5, que es una línea de color amarillo? ¿Qué piensan ustedes dónde podría llegar a estar el punto D? ¿Hasta dónde podría llegar a darse ese punto D? Si el Al primer... 88.6. No. La otra del mismo color. Ajá. ¿Y cuál es la siguiente línea del mismo color del 70.5? Perdón, de este color. El 1.618. Eso. Exactamente. Ah, Este punto vendría hasta acá. ¿Lo ven? ¿Cómo darnos cuenta del retroceso? ¿Dónde llegó, por ejemplo? Me va a dar a mí la oportunidad de identificar dónde están mis zonas de reacción. ¿Entienden ahora sí por qué el Fibonacci en la configuración de colores me permite identificar los patrones con un poquito más de claridad, chicos? sí, ahora está más, Sí. está más Ah, claro. está súper claro, súper. ¿Lo ven? Ahora, antes vimos un patrón que, por ejemplo, llegaba al 61.8 y es una zona morada, ¿verdad? Y dijimos que el precio iba a retroceder hasta la zona del 78.6, ¿cierto? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si ahora vemos que el precio en este retroceso rompió el 61.8 y llegó al 78.6, que fue como quien dice la segunda zona morada, ¿cierto? Entonces, siguiendo la misma lógica que hemos visto hasta ahorita, ¿dónde creen ustedes que sería el próximo punto de reacción para ese posible patrón? En el 1.27, el que está arriba. Exactamente. ¿Lo ven? Y de esta forma usamos el Fibonacci para confirmar todavía nuestros patrones armónicos. Hasta ahí Ahí vamos. lo,
Lo importante es mirar bien la estructura, ¿verdad? Correcto. Lo importante es eso. Ahora, chicos, vean, hoy tuvimos la explicación más fuerte y la más detallada, por decirlo así, de qué es un patrón M, qué es un patrón W, cuál es esa formación y por qué nos dan el resultado como un patrón armónico, ¿verdad? Bien, hasta ahí, ¿claros, chicos? Claros. Una preguntita. Ajá, dímelo. Buscándolo así a 15 minutos, pudiese ser para entrar en una zona, no tan, para buscar pequeños spies, ¿no? No, eso es para buscar operaciones, digamos que un poquito más a más largo, ¿verdad? Digamos, operaciones un poquito más largas. Recuerden que a 15 minutos es una temporalidad ya bastante distinta. No es lo mismo que estar operando un patrón N o una cosa así. Ahí no buscaríamos, como quien dice, un spike. Ahí buscaríamos un movimiento completo. Lo que por ahí en algún momento el compañero César nos ha dicho que es operar un fractal entero, ¿verdad? Que él dice, a veces tomé ese fractal completo. Bueno, básicamente, a veces puede ser porque está usando un patrón armónico, a veces puede ser porque está usando otra técnica y de repente se montó, como quien dice, exactamente donde sería el punto de reacción de un patrón armónico y tal vez estaba usando otros fundamentos, tal vez estaba simple y sencillamente utilizando lo que era estructura del mercado, como impulsos y retrocesos y soportes y resistencias, pero casualmente logró tomar todo un fractal. Entonces, ¿cómo nosotros podemos a veces identificar esas operaciones largas? Hay gente que a veces a mí me dice, bro, pero es que ¿cómo hacen ustedes para agarrar una operación de esas donde agarran 1 y 2 y 3 y 4 spikes y yo a veces agarré el primero y me asusto todo y cierro? Bueno, les digo, chicos, cuando operamos a 15 minutos es una tendencia un poco más fuerte, una temporalidad más fuerte que me permite identificar movimientos más fuertes que en velas de 1 minuto. Entonces, en 15 minutos eso me va a dar chance de, por ejemplo, no coger solo un spike, sino coger 5 o 6 o 10 o hasta 20 o los que el precio reaccione, ¿verdad? Siempre y cuando, ¿cuándo debería cerrar yo esa operación? ¿En qué momento debería cerrar yo, por ejemplo, si el precio me reaccionó con 1, 2 o 3 spike? ¿Qué debería hacer yo ante una operación que me da ese resultado? Aplicando la gestión de riesgo, por ejemplo, ¿qué debería hacer yo? ¿O qué podría hacer? Hay varias opciones. La primera, ¿cuál sería? Si se cumplió la meta, se cierra. Exacto, la primera sería esa. Don Augusto. Ir moviendo el stop profit. Exactamente, esas dos opciones y listo. Una de dos, retirarme con las ganancias que he devengado hasta ese momento o ir cubriendo, como quien dice, los stop profit. Es decir, cada vez que el precio va bajando y va cayendo más y me va dando más plata, yo voy bajando la línea del stop loss. O si estamos en multiplicadores, que como no se puede modificar el stop loss ahí, ¿verdad? Ni nada, estar pendiente de cuando yo cumplí con mi gestión. Y si el precio se me empieza a devolver, bueno, pues estar pendiente en qué momento cerrarlo yo de manera manual, ¿verdad? Porque en multiplicadores no podemos programar un stop loss, ¿verdad? Ni modificarlo, ni irlo corriendo, ni nada de eso, ¿verdad? Entonces es importante que entiendan esa parte. Hasta ahí, chicos, clarísimo, ¿verdad? Toda la información. Ok, a mí me preguntan muchas veces, por ejemplo, si estos patrones tienen 100% de efectividad. Bueno, yo a veces les digo a la gente, pues no siempre tienen 100% de efectividad, pero en muchos escenarios sí. Entonces, por ejemplo, ven qué interesante. A ustedes acá normalmente no lo van a ver como tan claro, pero por ejemplo, vean, si yo les marco a ustedes este escenario aquí así y les enseño esto, ¿se les parece a una M, sí o no? Sí. Sí. Ok, ¿verdad? Que sí se parece, ¿verdad? Y si les muestro esto otro, por ejemplo, ahí se parece a otra M, ¿sí o no? Sí. Sí. ¿Verdad? En todos esos casos, vamos a ver, por ejemplo, o hay que aprender a estarlos marcando. Muchas veces no vamos a interpretar bien las gráficas, pero tienen que acostumbrarse, chicos, a que normalmente va a ser así y que no tienen que frustrarse. Ahora, por ejemplo, si yo les muestro a ustedes
Ahí teníamos dos M's. Pero si yo les digo a ustedes, esto es válido, por ejemplo, aquí podemos interpretar que hay que W. Una Ajá, W. una W, pero ven que normalmente aquí yo tomé todos los fractales. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque lo que hice fue que tomé, como quien dice, el movimiento mayor, ¿verdad? Como quien dice, fue lo que hice fue tomar un movimiento más fuerte. ¿Por qué? Porque fueron los puntos que llegaron, por decirlo así, a cumplir. ¿Hasta ahí vamos claros? Sí. Ok, entonces vean cómo, por ejemplo, ahí teníamos un patrón armónico. En este escenario, en el boom 1000, ahí teníamos un patrón armónico que se iba a desarrollar posiblemente en ventas. Vamos a verlo. Van a haber otros, vamos a identificar otros que se van a desarrollar también pues, en compras, por supuesto. Ahora, aquí en el boom 1000, ¿qué buscamos? ¿Patrones de compras o patrones de ventas? Compra. Compras, ¿verdad? Muy bien, Edil. Excelente. Entonces, aquí tenemos un posible patrón. Yo lo voy a trazar, vamos a ver si está cumpliendo y si no, pues no importa. Entonces, ¿dónde lo voy a identificar? Bueno, básicamente que para mí va a estar entre esta zona, por acá y por acá. ¿Se les parece una M, sí o no? Sí. Clarísima, ¿verdad? Sí. Ok, entonces yo lo que hago ahí es trazar el Fibonacci. Uy, no, corrijo aquí un segundo. Yo lo que hago ahí en ese punto es trazar el Fibonacci. Bien. Lo trazo hasta este punto. Desde aquí abajo. Ok. Vean, por ejemplo, lo que va a pasar acá. Aquí el precio vino y subió todo este punto, ¿verdad? Y vean dónde vino el retroceso. Vino hasta acá. Pero vean lo que pasó con la mecha. Rompió. Rompió, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vean ustedes. Hasta ahí vamos bien con el patrón, ¿verdad? Solo que esa mechita ahí rompió. Y a veces la gente dice, ah, profe, no, pero yo me la juego con la mecha, no importa. Entonces yo les digo, bueno, ahí, perfecto, está bien. Entonces, trazamos ahora el siguiente retroceso del Fibonacci, ¿cierto? Entonces ya teníamos que este era el punto X y este era el punto ¿cuál? A. El punto A, correcto. Ahora, ¿cuál va a ser el punto que vamos a buscar? El B. El punto B. Muy bien, entonces, por ejemplo, para mí, la primera zona donde yo podría identificar el punto B es esta, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque es la que llegó, como quien dice, entre este movimiento, donde se está formando la M, por decirlo así, fue el punto que llegó más bajo, ¿sí o no? Sí. Ok, ¿verdad? Entonces, para mí ese va a ser mi punto B. Entonces, yo voy a trazar ahora el Fibonacci desde A a B. ¿Cuál Fibonacci voy a trazar? ¿La extensión o el retroceso? Retroceso. Retroceso, ¿ok? Y incluimos las mechas, ¿verdad? Les dijimos. Y bajamos hasta la pura mecha. Y vemos, por ejemplo, que el punto C, que sería en este caso este, ¿hasta dónde retrocedió? Retrocedió entre el 38 y el 88.6, ¿sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Ahí vemos cómo el retroceso se vino a dar entre esa zona. Pero vean lo que pasó cuando el precio comenzó a bajar. ¿Llegó hasta el 88.6 en algún momento? No. No. ¿Y eso por qué fue? Bueno, muy probablemente por esa mechita que rompió ahí en el nivel del 50%. Entonces, ¿ven por qué es que esas mechitas a veces no son buena idea como confiárseles? Porque no nos van a dar, como quien dice, un nivel efectivo o una seguridad de que esa operación se va a ganar. Bien, seguimos buscando, por ejemplo, vamos a buscar en un escenario alcista. Chicos, ¿les va quedando ahí todo claro, sí? Sí. Bien, seguimos buscando, por ejemplo, vamos a buscar en un escenario alcista. Chicos, ¿les va quedando ahí todo claro, sí? Bien, seguimos buscando, por ejemplo, vamos a buscar en un escenario alcista. Chicos, ¿les va quedando ahí todo claro, sí?
Sí, claro. Muy bien, excelente. Vean aquí tenemos otro posible patrón. Uy, profe, es que usted los ve tan fácil. No, hombre, no fue tan fácil. Verlos ha sido un tema de aprender poco a poco. Por ejemplo, aquí tenemos un patroncito. Vamos a ver si este cumple con las características. ¿Tenemos un patrón ahí, sí o no? Sí, Ana. Sí. Ok, ese es un patrón M, pero vamos a ver si cumple con las características. Bien, entonces marcamos desde el punto más bajo, ¿verdad? Hasta al siguiente alto, ¿verdad? Que sería desde X hasta A. Y vemos dónde llegó el retroceso. Llegó hasta la zona del 38 y el 50%, ¿sí o no? No, ¿verdad? Lo rompió. Entonces, Sí. no es válido. Ahí inmediatamente yo ya digo, no, eso no es un patrón armónico. Sigo esperando, sigo buscando. Ok, veamos aquí esto otro, por ejemplo. ¿Les parece a ustedes que, por ejemplo, aquí hay un posible patrón, sí o no? Sí. Ok. Vean que, digamos, por ejemplo, la idea es tomar fractales. Es basarme en puros fractales para trazar el Fibonacci. Entonces, desde este punto, por ejemplo, hasta arriba, y ahí me dice que el precio llegó hasta la zona del 61.8. Ahora, veamos a ver si, por ejemplo, yo hubiera tomado todo este fractal desde aquí abajo. Uy, vean qué interesante. Aquí sí se puso bonito. No, mentira, aquí no se puso bonito. Este no era un patrón tampoco. Ya se los voy a explicar por qué. Ok, seguimos buscando, por ejemplo. Yo creo que aquí sí tenemos uno. No, aquí no hay ninguno todavía. Seguimos esperando. Voy a buscar por acá otro. Esto normalmente, chicos, va a cumplir en muchos de los mercados que ustedes van a operar. Realmente en todos, pero bueno, esto es algo como que van a tener que practicar sí o sí muchísimo tiempo. Aquí yo creo que este sí es un patrón armónico. Vamos a ver. Lo voy a trazar desde este punto, desde acá, hasta acá, acá, hasta acá. Ok. Entonces trazo el Fibonacci, el retroceso del Fibonacci desde el punto X hasta el punto A. Y vemos, por ejemplo, que el precio vino y retrocedió ¿hasta dónde? Está entre la zona, por ejemplo, del 38.2 y el 61.8 sin romperla. Sí. Ok. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál era la siguiente fórmula? Trazar el Fibonacci, el retroceso del Fibonacci ahora al revés, ¿verdad? Desde A hasta B. Y, por ejemplo, aquí nosotros trazamos y vea usted, el precio llegó a retroceder en este punto entre el 38 y el 88.6, ¿sí o no? Sí. ¿Verdad? Correcto, sí llegó a retroceder. ¿Verdad? Vean qué curioso lo que pasó en el 88.6. ¿Teníamos un patrón armónico ahí, sí o no? Sí. Correcto, ¿verdad? Y si vemos la formación, por ejemplo, que les decía antes, normalmente, ¿lo ven? Y vean, por ejemplo, cuánto explotó el precio en ese escenario. Pum, 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 una entradota. Hubiera sido esto una entradota en ese 1000. Entonces, ¿sirve o no sirve, chicos? Sí. Sí. Muchísimo, ¿verdad? Y Chicos, ¿qué ahí les se puede, pareció? una preguntita, Dime. se puede esperar a que haga la reacción y también se puede esperar que ya haya hecho la primera reacción y agarrar lo que sigue. Correcto. Ahí, esa sería, digamos, como quien dice, la tercera o cuarta forma de confirmarlo, ¿verdad? Ya cuando usted dice, ¡pum! Llegó al 88.6 y pegó el primer spike. Bueno, y mientras usted no sea de las personas que usted dice, ¡ay, se me fue! No, sino que usted dice, ok, a partir de ahí reaccionó, bien, voy seguro, entonces, ¡pum! Abre la operación y listo.
o esperas un patrón N, te fijas a ver si en ese momento, por ejemplo, si está en un boom 300 o un crash 300, ¿qué usarían ustedes para usar como cuarta confirmación y que ha sido un regalo para todos ustedes? Patrón N. No, La plantilla. la plantilla, muchachos, porque en el B300 y en el C300, cuando el precio esté llegando a una zona de estas, adivinen qué pasaría, por ejemplo, si llega a reaccionar en el 88.6, por ejemplo, el B300. ¿Qué estaría haciendo muy probablemente en ese momento? El RSI estaría rompiendo. ¿Qué les ha parecido la clase de patrones armónicos? La primera clase de patrones armónicos, básicamente que hoy iniciamos con el tema, vimos el patrón BAT, tanto para compras como para ventas. ¿Qué les ha parecido, chicos? Muy interesante. ¿Sí? ¿Les Muy gustó? buena. Muy bien, muy bien. Miguelito dice, tremendo. Buenísimo, buenísimo. A practicar. Excelente. Bien, muy bien, chicos. Excelente. Ahora sí, vamos a pasar entonces a la sesión operativa, muchachos. Muy buenas noches y ya casi nos vemos, muchachos.